Bueno, vamos a dar inicio. ¿Quieren? Así arrancamos a primera hora como corresponde y no nos demoramos. Bueno, algunos como ya están por segunda vez me conocen, yo soy Victoria Villa García, directora de Comunicación y Marketing en Quilimo. Voy a estar acompañándolo como moderadora y les quiero contar que este espacio ya lo venimos haciendo recurrentemente y es una de las patitas que tenemos dentro de la Academia de Irrigación. La Academia de Irrigación es un espacio de intercambio, casi capacitación, pero también es mucho aprender de los productores y leerlos en estas instancias para generar contenidos acorde a las necesidades que vamos leyendo que son necesarias, ¿no? que urgen determinados contextos y ciudades. Los otros contenidos que también generamos en la Academia de Irrigación son informes a partir de ensayos e investigaciones que hacemos, y también tenemos el podcast a través de Spotify, que el que no conoce son como audios, conversaciones con especialistas, que también es un espacio nuevo que tenemos. Búsquennos como Academia de Irrigación dentro de Spotify, nos van a encontrar, nos pueden seguir y ahí hablamos por temáticas, cultivos, está muy interesante. También les quiero contar que, bueno, en estas charlas nos acompañan estas marcas, estas empresas, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, Austral Falcon, que es una empresa que hace estimaciones de rindes en Chile, el CREA, que es un consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina, MT Agro y SP Riego, que son dos empresas de instalación de equipos de riego. Ellos siempre nos están ayudando para organizar estos eventos, así que la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que recibimos. Les quiero contar que hoy tenemos dos invitados de lujo, estrellas, ingeniero Maico Serino y ingeniero Juan Carlos Abdala, más conocido como Tony. En realidad, familiarmente lo tratamos como Tony, prefiere que le digamos así. Maico Serino es ingeniero agrónomo, director del área de soporte técnico, está hace 2 años en la empresa, en Quilimo, y es especialista en manejo de riego de cultivos intensivos y extensivos. Su área involucra diversas actividades desde investigación hasta el seguimiento de recomendaciones de riego por cada campo de los que trabajamos. Y Juan Carlos es cofundador de Quilimo, él es director de tecnología, ingeniero en computación y trabajó en sistemas satelitales, IoT, análisis de datos mucho tiempo. Como cofundador de Quilimo, sabrán que ya lleva años de experiencia en el emprendedurismo y en el sistema AgTech, que de hecho, bueno, no es menor que la iniciativa esta de Quilimo sea un proyecto tecnológico de aplicación global. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, Maiko y Tony, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos. Si queremos, bueno, queremos comenzar ya, contanos, Tony, no sé si me escuchás, estás del otro lado, si podés, si tenés bien, ¿cómo andas? Bien, contanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, hoy tenemos separado en dos partes, tenemos una hoja de ruta, una parte en donde voy a explicar características básicas de un satélite y explicar algunas diferencias y intentar romper algunos mitos de algunos conceptos. Esto está, lo que intenté colocar aquí está muy relacionado a las preguntas que tenemos continuamente de productores, de agrónomos, que parecen muchas veces simples de resolver y no terminan siendo conceptos simples. Entonces, en esta primera mitad de la exposición vamos a trabajar en estos conceptos. No vamos a profundizar en conceptos muy complejos, sino conceptos que les sirvan para aplicar y para entender la complejidad de lo que significa procesar y manejar imágenes satelitales. Y la segunda parte la va a llevar Maiko. Maiko, ¿querés contarnos? Hola, No sé Maiko. si capaz que tiene problemas con el sonido, vamos a chequear eso. Ahora sí. Ahora se escucha Sí, perfectamente. perfecto. Estaba muteado. Bien, antes que nada, buenas tardes y gracias por estar participando.
Yo les voy a estar contando un poquito cuál es el papel de los satélites en la agricultura y sus usos. Y nos vamos a estar centrando principalmente en lo que es la estimación de las necesidades de riego con estos datos, con estas imágenes satelitales. Y vamos a estar mostrándole un poco nuestros resultados y cómo verlos dentro de nuestra plataforma. Bárbaro, genial, muchísimas gracias. Cuando quieran, entonces arrancamos con lo más inicial. ¿Qué es un satélite? Bueno, aquí vamos a ir como de lo más inicial aumentando complejidad. Es importante saber que un satélite artificial es un dispositivo electrónico que es lanzado a órbita. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Hay una parte que está como mitificada o que no se logra comprender. Pasa por favor a la siguiente filmina, Vicky, que es un satélite tiene una órbita y esa órbita tiene un comportamiento, ¿no? Hay distintos tipos de satélites y dependiendo de la función que tenga el satélite, va a estar colocado en una órbita. La mayoría de los satélites de observación, que son los que usamos para agronomía, están colocados en una órbita que se llama LEO, que es la órbita más cercana a la Tierra. Esto lo que nos implica es que cada 15 días un satélite va a pasar y va a tomar una imagen por el mismo punto. Es importante saber eso porque vamos a saber que si solo vamos a tomar la imagen de un satélite o vamos a depender solo de un satélite, vamos a tener una imagen cada 15 días. Siguiente filmina, por favor. Después hay un siguiente concepto que es un tile. ¿Qué es un tile? Los satélites no toman específicamente de un lugar una imagen, sino que van mapeando el mundo en pequeños cuadraditos predefinidos, ¿no? Y que cada satélite deciden cómo van a ser esos cuadraditos. Entonces, si nosotros mañana nos quisiéramos ir y tomar imágenes satelitales de algún repositorio público, entienda algún repositorio de la NASA o la ESA, que son públicos, tenemos también repositorios privados de otras empresas, vamos a tener que saber en qué tile se encuentra nuestro campo, ¿no? Después hay otros servicios que brindan imagen, esos son distintos, vamos a tener que pasar a través de un servicio que nos va a devolver la imagen de nuestro campo, pero si nosotros vamos a las fuentes, si nosotros vamos a la ESA, a la NASA o a algún organismo público que nos brinde las imágenes, vamos a tener que saber en qué tile se encuentra la imagen para poder descargar, y vamos a descargar todo el conjunto de imágenes. Siguiente, por favor. Ahora, otro concepto que es interesante saber es que los satélites tienen distintos tipos de instrumentos, y los instrumentos en sí mismos son distintos. Ya vamos a ver por qué hablamos de este concepto. Hay satélites de observación, específicamente, que pueden ser tipo de ópticos o tipo radar. Los ópticos, que es en donde nosotros nos vamos a concentrar, son los equivalentes a una cámara de fotos. Y los de radar son como un radar de un barco. La gran diferencia que hay, y por lo cual no está tan utilizado el radar para agronomía, es que la complejidad de procesar los datos de radar es muy grande. Esto está cambiando, hay muchos proyectos que están yendo hacia el radar. ¿Por qué? Porque los ópticos tienen un pequeño problema. Este problema que tienen los ópticos es que si en el momento que se está tomando la imagen hay una nube, no nos va a dejar ver qué hay abajo de esa nube, ¿no? Siguiente filmina, por favor. Ahora, decíamos que toman una imagen. Esta imagen de un satélite se separa en bandas que están dentro del espectro visible y dentro del espectro invisible. Si yo mañana voy y descargo una imagen de un repositorio público, ejemplo Landsat, se me van a descargar una imagen con una carpeta con 8 o 9 archivos. Cada uno de estos archivos va a tener lo que representa una banda del espectro, ¿no? Entonces, para entender, vamos a tener una banda azul, una banda verde y una banda roja, y que en conjunto podemos hacer algo que se llaman productos. Ya vamos a ir un poquito más adelante de eso. Cuando tenemos los productos son las combinaciones de la banda. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo como lo que nos muestra Google Maps, que se llama RGB, combinamos la banda roja, la banda verde y la banda azul,
bajo una fórmula de combinación y vamos a obtener una imagen como la imagen que nosotros conocemos. Ahora, hay más productos, hay muchísimos productos, ¿no? Y cada uno deriva de una transformación y una conjunción de estas capas que tiene una investigación de físicos, de químicos, de agrónomos, y que le dan un significado. Siguiente filmina, por favor. Y una vez que obtenemos estas imágenes, estos repositorios, ¿qué es lo que pasa? Las imágenes de satélite tienen que recibir una corrección, la cual tiene un nivel de procesamiento grande. Hay repositorios que ya te ofrecen los productos corregidos y hay repositorios que no. Sentinel, por ejemplo, hasta diciembre de 2008 no tenía los productos corregidos. Entonces los teníamos que descargar, bajarnos algún software o escribir nosotros nuestros propios software de corrección y aplicar una corrección radiométrica, que es una corrección dada por la influencia de la atmósfera y debido a cómo se calibra ese sensor, y después una corrección geométrica para acomodar bien los píxeles en los lugares que deben ir e evitar distorsiones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos descargar estos repositorios, vamos a tener que tener en cuenta que estén con una corrección, o si no están con corrección, vamos a tener que ver cómo aplicarlos. Vamos a tener que leer y aprender de eso. Habíamos hablado del producto. Un producto que está muy utilizado en el ambiente de la agronomía es el NDVI, que es el índice de diferencia índice de vegetación de diferencia normalizada. El NDVI está ampliamente reconocido en el mundo por la cantidad de estudios que hay de este mismo, ¿no? Hay otros índices que también son bastante buenos, pero no tienen el nivel de estudios o el nivel de trabajo que tiene el NDVI. Y que al final del día, para utilizarlos en producción y llevarlos al campo, tiene que tener un peso académico de investigación y de demostración fuerte para poder utilizarlos. Como habíamos dicho, este índice, por ejemplo, mezcla una banda de infrarrojo cercano con la del rojo bajo esta fórmula que vemos aquí, y una vez que los combina, nos puede mostrar, puede permitir estimar cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación. Siguiente filmina. Pero esto, aquí por ejemplo tenemos como un ejemplo en donde podríamos intentar ver cómo se desarrolla la vegetación. Aquí está la primera corrección a un mito. Yo me bajo NDVI y puedo ver vegetación muerta, vegetación estresada y vegetación sana. Sí y no. Tenemos que ver cómo es la distribución de plantas, de cultivos en nuestro lote y cómo es el desarrollo foliar del mismo para entender qué es lo que nos está diciendo NDVI, ¿no? Para dar un ejemplo, si nosotros tenemos un campo de maíz con una densidad de planta muy alta y lo comparamos con un lote de arándanos, no pueden ser comparables los NDVI, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el desarrollo foliar y la densidad que vamos a ver en una imagen contra la otra imagen, que ya de por sí tiene senderos entre medio de los cultivos, es totalmente diferente. Entonces tenemos que intentar comprender qué es lo que está pasando según nuestro cultivo. Siguiente, por favor. Después, aquí hay algo que parece súper simple, pero es complejo de entender, ¿no? ¿Qué es un píxel? Un píxel es la mínima unidad que tiene nuestra imagen para representar algo. Y aquí me vienen muchas preguntas que me hacen generalmente, pero yo le puedo hacer zoom. No, el píxel es el máximo zoom. Entonces, por ejemplo, una medida normal de un satélite hoy actualmente son 10 metros por 10 metros por píxel. O sea, tendríamos una zona de 10 metros por 10 metros. Pero ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento cuando yo estoy viendo ese píxel? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? Bueno, tomar el píxel es una combinación de todo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo caminos y tengo cultivos y tengo, bueno, va a tomar un promedio de todo lo que está pasando en esos 10 metros,
¿no? Entonces, ¿voy a ver un árbol? No, en 10 metros por 10 metros no puedo ver un árbol, ¿no? Puedo ver un desarrollo foliar con un NDVI, o puedo ver un conjunto verde en Google Maps, y por ejemplo, Google Maps usa unas imágenes de súper alta resolución que son de 30 centímetros por 30 centímetros. Eso es lo mejor que existe hoy satelitalmente. La complejidad de obtener esas imágenes está muy relacionada a que están muy pensadas para el desarrollo y el seguimiento urbanístico que para la agronomía. Pero yo creo que en un corto periodo vamos a poder acceder a ellos. Después, otra idea que también confunde es cómo representamos las imágenes, ¿no? Y aquí tenemos dos cosas muy importantes para comprender cómo representamos las imágenes. Uno es la interpolación y el otro son las escalas. Aquí tenemos dos imágenes que son exactamente las mismas. En cuanto a datos, lo que hay atrás de esto es lo mismo, ¿no? Pero esta imagen tiene una escala y esta tiene otra escala definida. Y además tiene algo que se llama interpolación, que es cómo voy a mostrar los píxeles. Esta tiene una interpolación que se llama discreta, que es lo que el satélite me dijo que mide ese píxel, es lo que es ese píxel. Y esta tiene una interpolación que se llama lineal, que a medida que voy acercándome valores, voy a mostrar un gradiente de colores. Nosotros en Quilimo nos tiramos a mostrar esta imagen, decidimos mostrar esta imagen, por la sencilla razón de que nos parece que, más que verse bonita, debería ser actuable, rápidamente actuable, y por ahí mostrar muy pequeñas variaciones de valores de NDVI no nos están mostrando que está pasando nada, ¿no? Hay que entender que por ahí, por ejemplo, esta es la escala vieja de Quilimo, y esta es la escala que va a empezar a correr en poco tiempo, y este cambio se realizó entendiendo que lo que mostramos en una imagen, independientemente de verse bonito, tiene que ser actuable, tiene que ser algo que nos muestre y que nos permita hacer algo. Siguiente, por favor. Después aquí podemos comparar las resoluciones espaciales, ¿no? Y aquí vamos a tener dos conceptos, resolución espacial y resolución temporal, que lo van a escuchar muchas veces, y ya vamos a ver por qué son importantes ambos. Este es un satélite de la NASA que se llama Landsat, y su resolución por píxeles de 30 metros por 30 metros. Estamos viendo un lote de 4 hectáreas de palto. Fíjense, en 30 metros por 30 metros, podemos llegar a ver que algo está pasando ahí en ese lote. Ya en Sentinel, un satélite de la ESA, que nos brinda 10 metros por 10 metros, podemos ya comenzar a ver detalles, caminos seguramente, y cosas que van pasando en el satélite. Y después, por último, tenemos Planet, que tiene 3 metros por 3 metros, y en donde ya se puede empezar a divisar más en detalle, más trabajado, qué es lo que está pasando, y empezar a trabajar más específicamente sobre los lotes. Muchas veces, cuando nos muestran imágenes satelitales, tenemos el problema de que nos están mostrando imágenes de lotes muy grandes, nos muestran imágenes de NDVI de 500 o de 1000 hectáreas, o de campos extremadamente grandes, y lo que nos termina pasando es que terminamos viendo un nivel de resolución que nos parece súper alto, súper actuable, pero cuando nos movemos a intensivos de 1, 2, 4 hectáreas, requieren ya que empezamos a manejar alta resolución. Quilimo maneja estos 3 satélites, y estamos intentando cada día ir hacia una mejor resolución para tener una mejor actuación en cultivos de intensivos. Después hay una resolución temporal. Habíamos hablado de las órbitas, y ¿por qué habíamos hablado de eso? Sentinel es una constelación de 2 satélites. Sentinel tiene 2 satélites, que lo que pasa es que en vez de pasar cada 14 días, 15 días, pasan cada 7 arriba de un punto. Uno pasa cada 7 y el otro pasa cada 7. Los satélites siguen pasando para cada 15 días, pero las órbitas están acomodadas para que cada 7 nosotros tengamos información. Ahora está Planet. Planet ya no es una empresa pública, sino que es una empresa privada, y Planet tiene alrededor de 150 satélites activos, y lanzados unos 300. Eso nos cambia muchísimo la cantidad de información que vamos a tener. Entonces Planet, por ejemplo, tiene mayor resolución
espacial y mayor resolución temporal. Y ustedes me dirán, bueno, entonces solamente usemos Planet. Bueno, Planet es privado y Planet es pago, entonces el costo de tener Planet es mayor al costo de tener un acceso a un repositorio público, ¿no? Ahí se me ocurre, Tony, te freno un segundo esto, ¿no? De los que están presentes, nos comentaban algunas personas que ya trabajaban con imágenes satelitales, y me interesa saber de las personas presentes que trabajan con imágenes satelitales si usan una fuente privada o pública y si ustedes pagan para acceder a esta información. Eventualmente no todos van a trabajar con imágenes satelitales, pero de los que sí trabajen, quisiéramos saber quiénes son los que acceden a un repositorio privado. Esta respuesta quizás nos pueda dar luz para ponernos en contacto con ustedes y intercambiar más información para ver cómo los podemos ayudar a largo plazo también, ¿no? Pero bueno, disculpa que te haya interrumpido, me parecía un buen momento para consultar a esto. Ahí cierro la votación. Bien. Gracias. Entonces, como para recordatorio, es importante saber la resolución espacial y la temporal, ¿no? Siguiente filmina, por favor. Y aquí, cerrando mi última filmina, les voy a explicar algo que también continuamente viene a consultar. Aquí se ven 3 satélites, el rojo es MODIS, el amarillo es Sentinel y el azul es Planet. Y ustedes me dicen, ¿por qué los valores tienen diferentes valores de NBI? Cada satélite, como habíamos dicho, como un celular, cada sensor óptico es absolutamente distinto, ¿no? Y tiene distinto nivel de percepción. Entonces, cuando vamos a trabajar con satélites, hay que tener en cuenta que muchas veces los satélites, si son distintos, van a tener distintas mediciones. Entonces hay que trabajar con una normalización. ¿Cuál es la normalización? Hay que ir hacia un valor, desde un satélite hacia otro, con un valor y confiar en una verdad. Por ejemplo, para Quilimo, para extensivos, nuestra normalización está dado por los valores que nos entrega los satélites MODIS. MODIS tiene una resolución muy alta, pero en extensivo sigue siendo funcional, no para ser visible, sino para ser procesado, para ser manejado como dato, y tiene muchos años en funcionamiento y tiene muchas investigaciones académicas que lo respaldan. Entonces, saber qué es lo que nos está mostrando algo en un valor de NBI de MODIS es mucho más simple que en otro satélite mucho más nuevo, que requiere otro nivel de investigación. Entonces, nosotros en extensivos vamos a eso, en intensivos vamos hacia Sentinel, por el nivel de resolución que nos obliga a tener 1 a 4 hectáreas de lote, o más chicos todavía, vamos hacia Sentinel. Sentinel tiene mucho más tiempo, mucho más investigación y mucho más publicaciones. Normalizamos cualquier valor que vayamos a usar hacia el valor de Sentinel, entregándonos una curva en donde limpiamos los datos y logramos una normalización para saber cuál es el valor que vamos a tomar de NBI. Entonces, cuidado con esto. Si están trabajando con imágenes de diferentes satélites, no pueden ser comparadas. Sí o sí tienen que ser normalizadas hacia un valor o hacia el otro. Y doy finalizado mi parte de presentación. Les agradezco mucho por su atención y ahora los dejo con el ingeniero Maico. Sí, ahí antes de cerrar, Tony, quisiera hacerte una consulta. Sí. Algo que nos pregunta Santiago, que dice, ¿cómo nos damos cuenta si la imagen está o no corregida? Si está o no corregida una imagen TIFF descargada. La forma que nos vamos a dar cuenta es, primero tenemos que buscar información acerca del satélite. Los satélites detallan cómo te entregan la imagen en levels, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Sentinel indica su producto sin correcciones atmosféricas como level 1C, ¿no? Y los level 2A son los que tienen correcciones atmosféricas. Entonces tenemos que leer, antes de descargar una imagen, desde estos repositorios públicos. Muchas veces, si vamos a acceder a través de servicios, hay que averiguar y
y en general un servicio que brinde información de algún tipo de imagen, ya va a estar corregido, ¿no? Es como un paso que seguro lo van a hacer. Si te descargas una imagen de Sentinel desde diciembre de 2018 para aquí, va a estar seguramente corregida, porque a partir de ese momento entregan esas imágenes level 12. Ahora, si voy atrás del 2018, voy a tener que bajar y le voy a tener que aplicar una corrección. En este caso, la ESA brinda un software que se llama Centucore, que los deberían bajar y aplicar la corrección, o usar QGIS o algún otro IDE de desarrollo para imágenes satelitales y buscar cuál es el plugin para corregir. Clarísimo. Y Pablo nos dice qué otros índices de vegetación existen para baja cobertura de vegetación. Hay índices como SABI, EMSABI, que el EMSABI 2, si no me equivoco, nos permite colocar a qué distancia están nuestros cultivos, y tiene un valor que nos permite jugar y colocar. No es muy diferente al cálculo NDVI, pero dentro de la fórmula nos permite jugar con eso. EMSABI 2, si no me equivoco, es ese. Pero también se puede trabajar con NDVI definiendo mapas y definiendo también valores estadísticos ponderados, en donde digo, bueno, voy a ponderar el 80% más alto de los valores, entonces dejo atrás los valores bajos y con eso tomo el promedio. O sea, se puede hacer con NDVI, y hay otros índices como ENSABI que ya lo tienen agregado a su fórmula. Hay muchos índices. La parte más compleja de los índices es saber o que tengan apoyo académico muy, muy fuerte por detrás para saber que lo que estamos viendo es lo que es, pero siempre nos va a ayudar la verdad a campo, ¿no? En el tiempo, si decidimos usar EMSABI y empezamos a comparar qué es lo que nos está dando EMSABI en comparación con lo que vemos en nuestro campo, vamos a empezar a comprender qué es lo que significa, ¿no? El desarrollo académico no sirve para adelantarnos a eso, sino Claro. está la verdad de campo que me ayuda a entender. Está claro. Bueno, no quiero cortar acá para hacer el bloque de preguntas. Vamos a seguir respondiéndole a las preguntas más hacia el final. Sin embargo, bueno, estaban buenas hacerlas en este momento que ameritaban. Y bueno, muchísimas gracias, Tony. Vamos a seguir con la presentación ya del lado agronómico en manos de Maico Sarino. Bueno, bien, ya entrando en el uso en el agro, podemos decir que a grandes rasgos podemos utilizar esta tecnología, las imágenes satelitales y estos variados índices que existen para obtener datos del pasado productivo o monitorear una campaña en curso, pero siempre para tomar decisiones ajustadas a las condiciones de cada contexto, ¿no? Antes de entrar en detalle de cuáles son estos usos que podemos aplicar en el campo, me gustaría, Vicky, no sé si tenés la pregunta que podemos hacer de si los presentes, cuál es el uso que le dan, ¿no?, a esta herramienta. Perdón, Maiko. Sí, en realidad, si nos pueden comentar en el chat de cómo utilizan ustedes las imágenes satelitales, los que habían votado anteriormente, dado que, bueno, la herramienta de encuesta no está funcionando en este momento, pero estaría muy bueno saberlo, aunque sea comentado ahí al chat general de los que están presentes, cómo utilizan las imágenes satelitales, qué usos le dan, qué aplicación le dan de manera directa, cómo las trabajan, aunque sea así a grandes rasgos, contarnos. Perfecto, y lo vamos leyendo. Bárbaro, Mariela. Mientras tanto, Son sí. propuestos. Bueno, por lo menos ahí Mariela dice que hace estos tres usos que figuran en la filmina, de obtener datos del pasado productivo, de monitorear la campaña en curso y de tomar decisiones ajustadas a las condiciones de cada contexto. Si hay alguien más que también utilice las imágenes satelitales, que ahí vimos que habían muchas personas que usaban repositorios privados y públicos, estaría bueno que nos comenten. Hernán dice que está empezando a usarla para monitorear enfermedades en olivo.
También nos dice Pablo que permitimos al agrónomo comparar dos imágenes de dos fechas diferentes visualmente, pero no estamos aplicando Machine Learning, que les gustaría alertar a los agrónomos sobre eso. Juan Escobar dice, sistema GIS para recomendaciones de suelo. Pablo nos dice que para el procesamiento con TNT MIPS para clasificaciones no supervisadas. Mauricio Toro nos dice, bueno, solo obtiene el NDVI y el KC. María Inés nos dice, para comenzar a medir daños climáticos. Sí, también, sí, es muy común. Sí, si te parece, Vicky, entramos un poco a detallar toda la gama de usos que podemos darle. Sí, sin dudas, Maiko. En cuanto a, cuando hablamos del pasado, podemos mencionar como puede ser utilizado para identificar zonas dañadas, zonas de potencial erosión o áreas inundables, ver niveles de rotación, ver presencia o ausencia de sales y entre otras tareas que podemos hacer. Esto nos puede servir, por ejemplo, para decidir qué sector o qué lote vamos a sembrar, si quiero alquilar un campo o en el caso de comprarlo, bueno, saber cuáles son cómo son sus áreas, si tiene algún daño, ¿no? Esto para cuando hablamos de datos del pasado productivo. Si entramos ya en la campaña en sí, el monitoreo dentro de la campaña, en los momentos de presiembra podemos utilizarlos para detectar puntos de muestreo diferenciales, determinar zonas para un manejo por ambientes, como por ejemplo para hacer siembras variables, fertilizaciones variables y demás. Podemos monitorear malezas y cultivos de cobertura, también controlar la calidad de aplicaciones de los herbicidas, fungicidas y demás. Y ya entrando en el ciclo del cultivo, se puede utilizar para verificar lo que es la implantación del cultivo, ¿no? Cómo se dio, la calidad de esa implantación, ver cómo fue la calidad también de las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y plaguicidas, determinar ciertos niveles de ataque de plagas, determinar la estimación de necesidad de riego, y acá lo remarco en negrito porque es lo que vamos a hacer foco y es lo que hace Quilimo, ¿no? con estas imágenes. Podemos también estimar rendimientos, dirigir el monitoreo para ir a zonas puntuales y no estar recorriendo todo el lote al vicio, por así decirlo. También podemos hacer un análisis de superficie afectada por granizo o acceso hídrico en el caso de que haya ocurrido alguna inclemencia climática. Y luego también en la post cosecha podemos utilizarlo para hacer un seguimiento de nuestro barbecho. Estas son algunas del abanico de actividades que podemos hacer, que podemos utilizar nuestras imágenes durante nuestro ciclo de cultivo. Entrando ya en la estimación de la densidad de riego y qué es lo que hace Quilimo, para calcular el consumo de nuestro cultivo, antes que nada debemos calcular la evapotranspiración potencial o de referencia. ¿Cómo lo hacemos? Esta evapotranspiración de potencial la obtenemos a través de los valores de radiación, temperatura, viento y humedad, que los aplicamos a la ecuación de Pema-Monti. Esta ecuación es la que recomienda la FAO 56, ¿no? Que es la más precisa, para obtener nuestro valor de evapotranspiración potencial, que está dada para un cierto cultivo con ciertas condiciones ambientales y de riego, ¿no? No es la real de nuestro sector. Para transformarla en real, debemos afectarla por el KC de la FAO, este famoso coeficiente de cultivo. En el caso de Quilimo no utilizamos KC de tablas, KC que pueden ser entregados, por ejemplo, como entidades como públicas o privadas, universidades y demás, sino que usamos las imágenes satelitales. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con los satélites que mencionó anteriormente Tony, MODIS, Landsat, Sentinel y recientemente incorporamos Planet, ¿no? Realizamos todo el proceso de integración y de normalización de todos estos satélites para hablar el mismo idioma, por así decirlo, ¿no? Y con estos satélites vamos obteniendo un valor de NDVI de nuestro sector. Aproximadamente cada 2/3 días estamos teniendo un valor de NDVI con la frecuencia de estos satélites que les mencioné anteriormente. ¿Cómo se genera ese valor de NDVI? Ese valor está compuesto por un promedio de cada uno de los píxeles que están dentro de nuestra imagen satelital, ¿no?
Ese valor de NDVI lo podemos correlacionar mediante un algoritmo propio de Quilimo a KC e ir generando día a día la curva de nuestro coeficiente de cultivo. Está más que estudiado que este valor de NDVI se puede correlacionar a KC, porque bueno, es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa y porque nos permite detectar anomalías en la vegetación, como estrés hídrico, enfermedades o despoblaciones. Ya ahora entrando un poco a los resultados que nosotros tenemos al monitorear los cultivos con imágenes satelitales, ya hace 5 años que estamos trabajando con cultivos, tanto extensivos como intensivos, y vemos que en más del 90% de los casos, las curvas de KC de nuestros lotes monitoreados tienen diferencias con respecto a KC de tablas, ya sea en valores máximos o mínimos, o porque existe alguna diferencia durante alguna etapa del desarrollo del cultivo específica. Estas diferencias se dan porque los KC de tabla fueron creados para cierta variedad en determinada zona, con ciertas condiciones ambientales y condiciones de suelo, ¿no? Entonces, muchas veces cometemos el error de extrapolar ese dato, ese valor de KC a nuestra realidad, y vale la redundancia, no es nuestra realidad, ¿no? Porque fue diseñado con ciertas condiciones que no son las mismas que las que nosotros estamos teniendo en nuestro lote. La idea ahora es mostrarle un poquito cuáles son esas diferencias. En este caso, quiero que vean en esta gráfica es un KC de maíz, la gráfica azul es un KC de FAO de maíz, y las curvas amarilla y verde son 2 lotes monitoreados por Quilimo de la región de Córdoba Norte, Argentina, para los que no conocen, más precisamente en la localidad de Jesús María, y vemos cómo el KC de tabla en las etapas iniciales del cultivo sobreestima los consumos y hacia finales, aproximadamente durante la etapa de llenado de grano, que es una etapa bastante importante porque el segundo factor que me determina el rendimiento es el peso del grano, ¿no? Vemos cómo el KC está subestimando. Entonces, si el productor, en este caso, hubiera seguido la recomendación de riego con este KC de tabla, le hubiera estado restringiendo el consumo en un momento, la verdad que sumamente clave. Ahora, si llevamos esos valores de KC a consumos en milímetros, afectándolo por la evapotranspiración potencial que ocurrió en ese ciclo, en esa campaña, vemos cómo en la etapa inicial el KC de tabla estaba sobreregando 122 milímetros, hubiera sobreregado, ¿no?, 120 milímetros, y le hubiera hecho falta 40 milímetros en la etapa de llenado de grano. Si restamos esas diferencias de consumo, tenemos un ahorro de 80 milímetros de consumo siguiendo el monitoreo con imágenes satelitales, ¿no? Estos 80 milímetros se pueden transformar en 80 milímetros menos de lámina de riego, que para los que no conocen, en caso de Argentina, en productores extensivos, 80 milímetros pueden hacer que una ecuación de nuestros márgenes económicos pasen de negativos a positivos. En este caso quiero mostrarle curvas de KC de trigo, sembrados en diferentes zonas, son todos ciclos intermedios. Las fechas de siembra, si bien no son exactamente las mismas, tienen algunos días de diferencia, pero lo que quiero que vean es cómo cada variedad se va adaptando a las condiciones ambientales de esa cierta zona. En este caso tenemos en la zona de Buenos Aires Sur, más precisamente en la zona de Coronel Suárez y Pringles, Córdoba Sur, Córdoba Norte, Catamarca, y bueno, también hay una gráfica de una cebada del sur de Buenos Aires. Vemos cómo los cultivos por condiciones ambientales se van corriendo fenológicamente hacia finales de año por unas cuestiones ambientales y de requerimiento de frío. Y lo que quiero que vean acá es el impacto que tendría si yo utilizo un KC que fue creado en otra zona, ¿no? Estaría afectando esos consumos y afectando no solamente la cantidad de lámina a aplicar, sino también el momento de riego. Entonces, al hacer un seguimiento, un monitoreo con imágenes satelitales,
puedo monitorear en vivo, por así decirlo, la evolución de estos cultivos y ser precisos a la hora del cuándo y cuánto regar. En este caso, quería mostrarle de un cultivo que se utilizó, esto es un cultivo de captura de moda en el norte de Córdoba, donde el productor monitoreaba este cultivo para tomar la decisión de cuándo secarlo para no excederse en el consumo de agua, ¿no? Porque si el cultivo de cobertura me termina consumiendo mucho de mi perfil, ¿no? Del agua que tengo acumulada en el suelo, va a terminar siendo perjudicial para mi cultivo siguiente. Entonces, monitoreándolo de manera satelital a este cultivo de cobertura, y cuando ya está llegando a valores altos de consumo, puedo tomar la decisión de secarlos, y acá se puede observar cómo el productor, cuando el KC llegó a 0,8, decidió secarlo al cultivo para después darle inicio al poroto, en este caso un poroto orgánico. Bien, ahora siguiendo con extensivo, quiero mostrarle acá una soja que fue afectada por granizo, también en la provincia de Córdoba. Podemos observar, ¿no?, como venía con una tendencia alcista, con cierta pendiente, y luego se planchó la curva, por así decirlo, por el efecto del granizo. Si bien fue una granizada leve, pero quitó área foliar sobre nuestro lote, por lo tanto esa curva bajó y ese consumo también bajó, cosa que no hubieran podido detectar con un KC de tabla donde hubiéramos seguido regando de la misma manera, ¿no? Hasta ahora les estuve comentando un poco de cultivos extensivos, pero como también hay productores de intensivos, y hace bastante también que estamos trabajando en ellos, les quiero mostrar un poco también la diferencia que tenemos con los KC de tabla en este tipo de cultivos. En este caso, en pantalla están viendo dos sectores de palto, uno de la región de Valparaíso y otro de Quillota. Y vemos cómo, si bien en ciertas etapas fenológicas nuestras curvas de KC de equilibrio se asemejan a los datos de KC de tabla. Estos datos de KC de tabla son entregados por una universidad de Estados Unidos, pero hay en otros momentos donde no coinciden, que pueden ser que sean superiores o mayores, ¿no? Como se ve en la imagen, donde tenemos unos KC mucho más bajos en regiones del Valparaíso y un KC más alto en la región de Quillota. Esto no quiere decir que sea principalmente por efecto de la zona, sino que dentro de esta curva de KC están todo el manejo que le hacemos a nuestro cultivo. Toda acción de fertilización, nuestras condiciones de suelo, las condiciones ambientales, todo afecta a nuestro coeficiente de cultivo, por lo tanto va a afectar nuestra necesidad de riego. Bien, en este caso pueden ver un ejemplo de un monitoreo de uva de mesa. Podemos ver cómo dentro del mismo año tenemos una etapa donde el KC subestima y otra donde sobreestima. Entonces en la etapa, y vuelvo a repetir, siempre cada caso particular. Y en el de pinta, vemos cómo los KC de tabla se hubiera quedado corto y hubiéramos estado restringiéndole consumo y la producción hubiera bajado, porque el objetivo de la uva de mesa es conseguir, ¿no?, agua con azúcar, ¿no? Y por último, en este caso, un ejemplo de una vid, donde vemos que nuestros KC son mucho más estables y no tan estáticos como se puede ver en un KC de tabla. Lo que quiero mostrarle, puedo mostrarle como les mostré estos cultivos, podría mostrarle de los más de 40 cultivos que monitoreamos, tanto en extensivos como en intensivos, pero no los quiero aburrir tampoco con tantos ejemplos. Lo importante que quiero que quede claro de todo esto es que cada situación, cada lote va a tener su propio KC, que va a estar dado por las condiciones particulares de ese momento, de ese año y de ese suelo y de cada variable, ¿no?, que entra en juego. La idea ahora es mostrarle un poquito dentro de la plataforma donde pueden observar esta información. Si un productor se loguea, ingresa con su usuario y contraseña, esta es la pantalla que le aparece. Acá cada uno de estos círculos representa uno de sus lotes o su sector. Dentro de ese sector encuentra en porcentaje el contenido de agua útil, y haciendo clic
en uno de sus círculos puede ingresar a una vista detallada del lote, donde va a encontrar el balance hídrico con toda esa información, es lo que nosotros utilizamos para dar las recomendaciones de riego, y aquí abajo a la izquierda, debajo, pueden observar las imágenes satelitales que vamos entregando a medida que las vamos teniendo. Y la gráfica de KC que se va generando con estos datos de NDVI que vamos obteniendo cada 2/3 días. En este ejemplo, bueno, también quería hacer la comparación, ¿no?, entre intensivos y extensivos. Este era un cultivo de nogal de un productor de Mendoza, y este es el caso de un cultivo de maíz de la región norte de Córdoba, y en este caso la imagen está en roja porque el cultivo ya fue cosechado. Lo que quería mostrarles acá es cómo fue variando durante la campaña la curva de KC. Bueno, eso sería un poco, Vicky, lo que tenía para contarles. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, estuvo muy claro los ejemplos y muy interesante también ver cómo utilizamos las imágenes, cómo se aprovechan y cómo se puede, una de las tantas funciones de las cuales mencionabas al comienzo, cómo se puede ver en el monitoreo del riego. Ahora quisiera ver algunas de las preguntas que fueron quedando en el camino. Me pregunto si vamos a grabar el video. Sí, a todos los que están presentes les recuerdo que vamos a mandar la charla a través de correo electrónico para que no se la pierdan, si quedaron con algún detalle que quisieran repetir o simplemente quisieran agotar alguna otra duda. Así también como Ricardo Alonso, que nos dice si podríamos agregar KC normales, donde se concentra gran parte en la región metropolitana, en Chile. Bueno, sí, vamos a ver si hacemos algún ejemplo y te lo mandamos por correo electrónico. Y en el chat me quedaron, por ejemplo, bueno, alguna de las preguntas ya nos fue comentando parte del equipo de Quilimo que estuvo atendiendo, así que la verdad es que no tenemos más dudas para votar. Si quieren hacerla ahora, también los leo. Dice si solamente usamos satelitales o también hacemos imágenes por drones. Michael. ¿Cómo Vicky? Se me cortó un poquito y... No hay problema, nos pregunta si también hacemos imágenes con drones. La verdad es que no usamos drones. Contales un poquito más, Michael. No utilizamos drones. Para aumentar la precisión, ¿no?, de la resolución, incorporamos lo que es Planet. Por una cuestión de la cantidad de hectáreas que monitoreamos y todos los países en los que estamos, sería prácticamente, nos haría muy complicado estar haciendo vuelos, ¿no? Además, deberíamos estar volando constantemente para tener esta intensidad de tener 2/3 datos de NDVI un dato de NDVI cada 2/3 días. Claro, está claro que para un servicio así no podríamos utilizar nosotros drones. Hay que tener en cuenta, Vicky, disculpame que te corte, que estamos monitoreando más de 75.000 hectáreas en 7 países, si no me equivoco. Ah, claro. Igual nos dice Mauricio que en realidad la pregunta iba apuntada así: ¿qué pasa si el productor mismo opta por vincular drones con información meteorológica? Ahí sí, tranquilamente, digo. Sí, va de nuevo, cada instrumento tiene que tener su calibración y tiene que tener su manejo. Para calcular un KC con NDVI habría que ver qué investigaciones hay a través de la cámara que tenés, y habría que ver cómo normalizás con algún satélite, ¿no? O sea, de nuevo, la parte compleja es que nosotros tenemos valores o tenemos datos, si queremos verlo así, porque uno por ahí piensa en imágenes, pero nosotros pensamos en datos, y esos datos tienen que estar normalizados para poder tener un rango de acción, ¿no? Esa es la parte compleja.
Claro, claro, está clara la aclaración. También nos preguntan si hemos medido el aumento de rindes en cultivos o frutales con este tipo de análisis satelital. Sí, tenemos casos de éxito, tanto de aumento de rendimientos y también como de disminución de láminas de riego de 20-30%. Después les podríamos ampliar la info sobre esos aumentos de rendimiento, siempre aclarando de que el manejo y las recomendaciones de riego son una pata dentro de un montón de variables que hay que tener en cuenta a lo largo del ciclo de cultivo y que son variables múltiples, el tipo de suelo, el lugar geográfico, el cultivo, la variedad del cultivo, así que nada, es como súper importante considerar que hay detalles menores que no hay que pasar por alto. Un ejemplo no se puede traspolar a otro. Bueno, la verdad es que siguen habiendo consultas, me preguntan cómo podemos asegurar que los KC son calibrados, si el satélite es de 10 por 10 metros de píxel o de 30 por 30, y hay un efecto importante en el balance de energía. Y radiación neta incidente sobre canopia y suelo. ¿A dónde? ¿Me la podés leer de nuevo? Sí, ¿cómo podemos asegurar que los KC son calibrados? Si el satélite es de 10 por 10 o 30 por metro, 30 por 30, y hay un efecto importante en el balance de energía y radiación neta incidente sobre la canopia y suelo. A ver, no logro comprender la parte de si los satélites son calibrados. No logro comprender a qué se refiere Que el la pregunta con KC, eso. claro, la verdad es que está Claro, por complejo. eso digo, no logro comprender esa parte. Entiendo todo lo de relación al manejo de energía. De nuevo, uno puede ponderar y puede trabajar sobre directamente las partes que están cubiertas y que tienen vegetación. El NDI es un índice muy interesante. Nosotros tenemos 3 metros por 3 metros como mínimo, que es Sentinel, que es, perdón, Planet. Landsat prácticamente no se usa para intensivos 30 metros por 30 metros, a menos que haga falta. Igualmente Landsat aporta muy poco, porque son una imagen cada 15 días, cuando no hay nubes. Entonces, en general se usa 10 metros por 10 metros y 3 metros por 3 metros. No Claro. sé si eso responde la pregunta. Bueno, si no, que me la reformule y con gusto la respondemos. Dice, la pregunta es por el balance de energía, Rn igual a G más H más LE, la verdad que eso tiene un comportamiento diferente sobre canopy y sobre cultivo. Por lo tanto, el satélite integra una mezcla de eso que es imposible de analizar en 10 por 10 metros. Ok, Bueno, creo que eso está relacionado a medir evapotranspiración a través de satélite, no hacemos eso. Hay metodologías para hacer eso, no lo estamos haciendo nosotros, estamos calculando la evapotranspiración a través de meteorológico y solo el KC a través de clima. Pero si quiere, lo seguimos en una charla por mail. claro. Como le decía, el mínimo es 3 metros por 3 metros el que estamos trabajando. Venimos trabajando hace un tiempo para integrar 30 centímetros y 50 centímetros, pero la resolución temporal no es muy buena, entonces estamos esperando que esa resolución temporal mejore. Estamos hablando de 6 a 9 imágenes al año, entonces no son usables para este tipo de sistemas, pero apenas tengamos 30 y 50 centímetros lo vamos a poner en disponibilidad. Hoy por hoy eso está en 3 metros por 3 metros. Bárbaro. La verdad es que están saliendo muchísimas preguntas sobre esta última hora. Vamos a seguir con las preguntas respondiéndolas uno a uno, si les parece bien, por correo electrónico. La verdad es que nos encantaría seguir con la charla, estamos casi cumpliendo con el tiempo. Álvaro, Daniel, Alberto, todos ustedes que realmente nos están haciendo preguntas súper interesantes, no queremos dejar de responderlas, así que desde ya les aviso, ténganos paciencia, vamos a estar respondiéndoles por correo electrónico. No me quiero ir sin antes preguntarles, más que nada, a partir de este último bloque que presentaste, Maiko,
cómo influyen las imágenes satelitales para el monitoreo de riego, dado que nosotros en la Academia de Irrigación hacemos una pregunta fija que es frecuente, que con todos los productores, asesores, ingenieros que participan en nuestras charlas, no queremos dejar de hacer esta pregunta, porque la verdad es que nos da un termómetro sobre cómo están decidiendo cuándo regar, y la vamos a volver a hacer en esta instancia. Creemos que es súper importante comprender cómo están manejando las decisiones de riego, si están involucrando tecnología, si no, si lo están haciendo a ojo, más que nada para entender cómo está el productor del otro lado o el asesor, y ver si los podemos seguir ayudando en generar más información, en generar, atendiendo, ¿no?, a cada metodología que utilizan. Les voy anticipando como respuesta que a esta encuesta que lancé no tenemos todavía ningún voto en software como herramienta para decidir el riego. Justamente encaja dentro de esa categoría, encajaría dentro de esa categoría, pero la que más gana como decisión a la hora de decidir para cuándo regar es muestra de suelo o calicata, y en segundo lugar está la sonda. La verdad es que esta respuesta es la que ya viene saliendo frecuentemente en las encuestas anteriores, y es un número que me esperaba. Ahí les voy a mostrar el resultado. Pero bueno, está bueno saberlo. La sonda es una herramienta que si bien conocemos y sabemos que está ayudando a muchísimos productores, es como demasiado... la verdad es que lleva su trabajo instalarla, medirla, leer la información que arroja, y más que nada la muestra de suelo es la que por excelencia se utiliza acá y en otros países. Así que bueno, es algo que nos esperábamos como respuesta. Y una última pregunta para ya cerrar la presentación, que todos los que se quedaron con dudas me digan y ya me quede registrado. Si para posterior al webinar quisieran hacer una llamada, recibir una llamada de un especialista, o de repente quisieran conocer otros informes, más información de Quilimo, o recibir directamente una cotización para ver cuánto sale el monitoreo del riego a través de imágenes satelitales, de la implementación de esta tecnología que acabamos de presentar, me quedo con esta encuesta yo, y después la trabajamos internamente con el equipo, que nos va a ser de mucha utilidad para adelante. La verdad que estamos muy agradecidos, tenemos todavía 100 participantes activos desde el otro lado, les cuento, que nos están viendo, y no seríamos nada sin ustedes que están del otro lado recibiendo estas charlas, así que por favor síganos, vamos a tener más novedades, la semana que viene vamos a trabajar junto con la gente de Austral Falcon, cómo medir los rendimientos en vid vinífera, cómo estimar rendimientos y dónde está la pérdida en la cadena de valor de toda la cadena productiva. Así que no dejen de seguirnos, ya está disponible la inscripción a través de redes sociales, así que, y todos los que me dijeron que quieren ver las charlas anteriores, también les vamos a estar mandando. Así que buenísimo que estén del otro lado, muchísimas gracias por haber votado, y muchísimas gracias a los oradores, la verdad que muy completo Tony y Maiko, la verdad es que yo no conocía particularmente toda la info que mostraron, así que súper interesante, y también agradecerle a los auspiciantes que nos acompañaron. Bueno, Vicky, déjame, para cerrar, me gustaría decir algo que bueno, siempre digo, que debemos tomar las decisiones con datos, ¿no? Porque con sensaciones muchas veces podemos tomar la decisión más o menos bien o más o menos mal, pero con datos vamos a ver dónde estamos parados y
cuánto hay para mejorar y cómo mejorarlo, y los invito a utilizar a la tecnología, a las plataformas. Hay miles de herramientas que les pueden facilitar la tarea, y los invito a probarlas, porque la verdad que los resultados se ven de manera mucho más rápido, ¿no? Así que nada, los invito a que prueben. Así es, buenísimo, muchas gracias. Y Tony, si quisieras agregar algo. No, agradecerles por su tiempo y bueno, que estamos abiertos para todas las preguntas que necesiten. Si alguien necesita, además de preguntas comerciales, técnicas, también estoy abierto a que me escriban un mail o que se contacte con Quilimbo. Nosotros nos encanta discutir y charlar sobre estos temas. Así es, la verdad es que siempre están abiertas las puertas para todas esas consultas y charlas. Buenísimo, muchísimas gracias, ya agotamos el tiempo, así que nada, nos quedamos con esto. La Academia de Irrigación por Spotify, así se llama, nos pueden buscar Academia de Irrigación, nos van a encontrar con todas las charlas, y inscríbanse para la charla que viene, la semana que viene, va a estar súper interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego.